Hola Luis, ¿me escuchas? ¿Qué tal Luis? ¿Tu primera vez en la tutoría? Ah, ya. Cuéntame, ¿estás llevando este micro uno en o, o estás en otro curso? Aunque la mayoría creo que les llega cuando están en micro uno, ¿no? Dependiendo de la carrera. El enlace para que se conecten a la tutoría. Hola, ¿qué tal? No, no soy del curso, pero me sirve para contabilidad. Ah, ¿qué estudias? ¿Tú estás en economía o No, administración? ¿Cuánta? ingeniería industrial, pero estoy llevando ese curso y me sirve. Ah, estás llevando contabilidad. Y estoy que llevo contabilidad. Ah, sí, ¿y en qué más o menos, a ver, ahorita no lograría encontrar más o menos la relación entre el curso de micro y contabilidad, ¿no? Porque en contabilidad ven más que todo conceptos sobre No, cuentas. estoy confundido. Es economía, no es contabilidad. Ah, economía. Tú estás llevando entonces economía general. Sí, economía general. Ah, ya. ¿Y qué temas han visto más o menos? Eh, por ejemplo, oferta, demanda. Ya. eh, Te hablan de la curva cuando los precios suben, precios bajan, algo así. Claro. Han visto eso. Entonces, ¿tienes el sílabo de tu curso a mano para ver más o menos qué han hecho? No, no lo tengo. Bien. Ah, ya. No. Pero bueno, el objetivo de las tutorías, como les digo a todos los que entran por primera vez, es que, a ver, es que pues cuando ustedes tienen alguna duda en clase que no ha podido ser resuelta en clase o cuando tienen algún ejercicio que no les sale, pues ustedes vienen a las tutorías y acá les explicamos con más paciencia, eh, de manera personalizada, ¿no? Porque a veces en clase el profesor no se da abasto, entonces es acá donde nosotros entramos a apoyar, ¿no? Especialmente de manera focalizada. Claro. Entonces, cuéntame, ¿tienes alguna duda o has entrado más que todo a ver, a reforzar algún tema que podamos desarrollar acá? ¿O tienes No, una ajá. específica? No, una duda, nos entro, a ver, más o menos a ver qué hacen, para aprender. Ah, ya, parece perfecto. A ver, un momento, ya. Ah, ya, lo que ya estaba haciendo pues con los chicos, me pasaron su sílabo la primera semana, era este de acá, pero es de la Facultad de Negocios de la carrera de, si no me equivoco, este es de Economía y Negocios Internacionales, ¿no? Y Mm, hemos estado viendo estos temas que han estado acá, ¿no? Desde curvas de indiferencia, matemáticas, de las curvas de indiferencia, la optimización del consumo, porque a partir de la optimización del consumo se obtiene la curva de demanda, ¿no? Que es el siguiente tema. Y estábamos, la semana pasada nos quedamos en elasticidades de demanda, ¿no? Y ya deberíamos haber entrado a lo que es excedente del consumidor y del productor. Este tema de excedente del consumidor y del productor han entrado a verlo, o todavía no lo... no todavía. ¿Han visto equilibrio general entonces? Sí, más o menos, estamos por ahí. Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿Tienes problemas con algunas cosas, ejercicios o todo bien? Sí, ahí aprendiendo. Alguno que otro más o menos, cuando se pone difícil, no mucho lo entiendo, pero sí.
Ahí vamos. Entonces, has visto oferta y demanda, ¿no? Sí, oferta de demanda ya llevé. Ya, ¿y ahorita siguen en lo mismo o ya cambiaron de tema? Luis, Luis, ¿sigues ahí? Sí, el internet está mal. ¿Me Ah, ya. escuchas? Sí, sí. Sí, mañana tengo ese curso por la tarde. Y no sabes todavía qué tema van a ver. No, todavía no reviso. Ah, el último que han visto es entonces oferta y demanda. Sí, oferta y demanda el último. Ya, genial. A ver, como es primera vez, toca hacer la presentación, ¿no? Bueno, mi nombre es Alonso Bedón, Ernesto Alonso Bedón Obeso. Yo estudio economía en Trujillo, en la sede del Molino. Entonces, la idea de esto es reforzarles básicamente en temas de micro que ustedes deseen. Eh, y claro, acá los temas a desarrollar es de acuerdo al sílabo que me pasen, ¿no? Por otro lado, siempre al final de cada tutoría se les hace llegar un enlace de asistencia, ¿no? Para que ustedes opinen qué tan satisfechos o insatisfechos se encuentran con la tutoría, ¿no? Les dan una escala, primero les van a pedir que llenen sus datos, una escala y lo envían, ¿no? Y me dijeron que después de 4 tutorías, a las que ustedes marquen asistencia a través del formulario y tengan una mejora en el curso, se les da una constancia de aprovechamiento, ¿no? Por parte de la universidad. Eh, Voy a ir pasándote el grupo de WhatsApp que está para que te puedas unir, porque ahí siempre hago anuncios, paso material, están también las clases grabadas de las Sí, anteriores por favor. tutorías. Y ahí también están los enlaces para que te conectes cada miércoles y ya lo mandé por el chat del Teams, cada miércoles y cada viernes, ¿no? Los miércoles es de 2:30 a 4 y los viernes, como es de 9 hasta las 10:30. Ujú. Muy bien. Entonces ahí te unes, ahí vas a poder ver en la descripción los links de las tutorías pasadas. La anterior no se pudo grabar, pero de ahí todas las demás sí están, ¿no? A Ya, ver. gracias. A ver, vamos a empezar repasando un poco lo que es la curva de demanda, la curva de oferta, que seguramente eso es lo que están ahora, ¿no? O lo que último que han visto, ¿no? Entonces, bueno, tú sabrás que cuando nosotros tenemos acá un eje coordenado, podemos poner acá la cantidad de un bien, ¿no? Podemos poner por ejemplo, la cantidad del bien X, cantidad de X. Y en este otro eje vamos a poner, por ejemplo, lo que es el precio del bien, ¿no? El precio de X. Entonces, la ley de la oferta y la demanda nos dice que a mayor sea el precio de un bien, ahí se colgó. A mayor sea el precio de un bien, menor va a ser su cantidad demandada, ¿no? Entonces, si el precio se encuentra por acá, más o menos a esta altura, la cantidad va a ser muy poquito, ¿no? Entonces sería por acá quizás la cantidad, ¿no? Muy poquito. Si el precio logra bajar hasta por acá, entonces de repente se demanda más, ¿no? Así. Entonces esto de acá me da una serie yo puedo ponerle este de acá un punto, puedo decir que es el punto A, este de acá es el punto B, y si yo uno ambos puntos me va a dar la curva de demanda, ¿no? Hasta ahí creo que, claro, eso creo que es entendible, ¿verdad? Si no me Sí, sí hace se entiende. saber. Por el otro lado, la oferta nos dice pues que si yo fuera un oferente de un bien, yo veo que el precio estaba más o menos por este nivel de acá. Entonces, de repente, cuando es muy bajo el precio, por ejemplo, vamos a ponerlo más abajito, por ejemplo, por acá.
la cantidad que yo voy a ofrecer es muy poca, quizás por acá. Y si el precio del bien que yo vendo aumenta hasta por acá, de repente yo me veo tentado a ofrecer por acá, ¿no? Entonces, de nuevo vemos que se forman dos puntos, pero esta vez los puntos se unen hacia arriba, ¿no? Esto es lo que se conoce como una relación positiva. Y si es que yo sigo haciendo este ejercicio para todos los demás puntos, se me traza esto de acá, una curva positiva. Entonces, tú me decías que estudiabas ingeniería, me parece. Sí, ingeniería industrial. Ya, ingeniería industrial. Entonces, tú sabes que si tenemos dos rectas con distinta pendiente, siempre se van a cruzar en algún punto, ¿no? Si no son paralelas, ya sean negativas, que se cruzan así, ya sea una positiva. Entonces, este punto de acá es el que se conoce en economía como punto de equilibrio, ¿no? Donde ambas cantidades coinciden y el mercado se equilibra y todo lo que se produce se vende, ¿no? Acá vamos a poner esta que es la demanda y esta es la oferta. Y esto de acá se le conoce como cantidad de equilibrio. Se le pone normalmente Q asterisco o Q estrellita y acá P estrellita, ¿no? Ahora, eh, claro, la forma de cómo formularlo esto matemáticamente es simple, ¿no? Son dos rectas que tienen una forma lineal, no son una función lineal, ¿no? Entonces, ustedes normalmente les introducen, pues le dicen que la cantidad, lo que yo creo que deberían hacerles es decirle así, ¿no? Formalmente, ¿no? Que la cantidad, por ejemplo, del bien X, sí, el bien X va a depender tanto del precio del bien X y les dicen eso, ¿no? Dicen, por ejemplo, entonces va a ser, por ejemplo, un intercepto B y menos, porque la relación es negativa, menos una pendiente M por el precio del bien X, ¿no? Entonces, este de acá es el intercepto B, esta es la pendiente M, donde B estaría acá, que sería, por así decirlo, el precio al cual la demanda es cero, ¿no? Porque a un precio de X, ninguna cantidad va a ser demandada y la pendiente, obviamente, eh, eso viene dado por esto de acá, ¿no? Que es la variación de Y ante la variación en X, ¿no? Así se pone esto de acá. Y esto de acá va a ser, pues, la variación en el precio sobre la variación en la cantidad. No, esta es la pendiente M, que es negativa. Entonces, a ustedes supongo les han dado ejercicios, por ejemplo, les han dado formas funcionales. 20, por ejemplo, diciéndole que es el intercepto al cual no se vende ninguna cantidad, menos una pendiente que puede ser cualquier número, menos 3 por el precio de X. Y luego también les daban, pues, esto de acá es la función de demanda. Y lo mismo haríamos, pero para la oferta. Para la oferta podemos decir que la pendiente va a ser positiva, por lo que te expliqué acá de esta relación, ¿no? Entonces, matemáticamente, esto de acá no tiene mayor misterio. Yo puedo cambiarle por lo que sea cero. Y eso que me diría que a intercepto de la curva de demanda debe estar acá, ¿no? Acá en el origen. Y yo puedo decir que depende de 5 veces la pendiente 5 por el precio de X, ¿no? Entonces, esta de acá es la función de oferta. Normalmente tiene, como ya he dicho, pendiente positiva. Ahora, ¿hasta ahí se entiende? Sí, sí, todo bien. Ya.
pero no sé si te habrás fijado de un detalle, es que yo estoy poniendo acá la cantidad de X como dependiente, uy, dependiente del precio, ¿verdad? Como dependiente de P de X. Y normalmente en matemáticas nosotros a la variable que está al lado derecho lo ponemos acá, en este eje de las X. Acá debería ir el precio de X y acá debería ir la cantidad, ¿verdad? Así como yo le he definido, una cantidad que depende del precio de X. Entonces, la forma que nosotros tenemos esto de representar es así. Función de demanda se le dice esto al precio, perdón, a la cantidad en función del precio. Cuando nosotros le damos la vuelta a esto, entonces pasamos al otro lado el precio, el 3px, esto sería igual a 20 menos la cantidad de x. Y esto de acá quedaría pues el precio de x es igual a 20 entre 3 menos la cantidad de x dividido 3. Entonces, esto de acá es lo que recién se grafica acá, en, en esta, en este gráfico así, ¿no? Porque a veces se confunden y cuando van a usar una graficadora, ya sé que de repente en ingeniería usan, yo uso por ejemplo esta de acá que es Desmos. Siempre yo pongo como la variable y al precio y como la cantidad al precio, a la cantidad la pongo en el eje de las X, ¿no? Eso es para graficar, ¿no? Y el equilibrio se puede hallar de ambas formas, ya sea que despejes Px acá en la función de demanda y luego lo despejes acá en la función de oferta, igualando, o ya sea que iguales las cantidades, ¿no? Hasta ahí creo que se han desarrollado, ¿verdad? Sí, sí. Sí, genial. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguramente van a entrar a ver lo que es excedente del consumidor, si no me equivoco, porque es lo que siempre. Entonces, acá ya viene un poco más ya el lado interpretativo, ¿no? Ya te decía que yo tenía acá una cantidad, el eje, ¿no? Acá está el eje. Acá vamos a poner de nuevo esto. Y acá vamos a poner X. X, cantidad de X, el precio de X, ¿no? Entonces, ya te decía que cuando mayor era el precio, menor iba a ser la cantidad, ¿no? Entonces podría yo definir un punto por acá. Y esto, digamos que a ese precio solamente la cantidad demandada va a ser esto de acá. Vamos a darle valores, ¿no? Por ejemplo, a este precio de acá, que sería, por ejemplo, un precio de 20, quizá mi cantidad demandada va a ser solamente una unidad de cualquier bien que yo venda, ¿no? ¿Qué pasa si yo bajo el precio, no? Si, según la teoría, la ley de la demanda, si yo bajo mi precio, por ejemplo, acá a 16, La demanda subiría. la demanda aumentaría por acá. Quizás vendo dos, ¿no? Entonces, vamos a seguir bajando el precio para ver qué pasa. Quizás acá a un precio de 13, yo vendo quizás 5, ¿no? Entonces, hago lo mismo. Hasta acá estamos repitiendo lo mismo que hemos hecho hace rato. Acá. Y ahí está la función de demanda, ¿no? Por otro lado, la función de oferta ya te dije que era de esta manera, ¿no? Entonces, el oferente va a evaluar en qué punto le conviene producir, ¿no? Entonces, obviando un poco los pasos que va a tomar el oferente, digamos que la oferta por este momento es exógena, es decir, que se va a fijar sin dar mayor explicación en ese nivel, ¿no? La oferta a un precio de 13, el oferente va a ofrecer 5 productos, que es justamente lo que demanda el mercado, ¿no? Entonces, acá viene el concepto de excedente del consumidor, ¿no? El excedente del consumidor es básicamente un beneficio que obtiene la sociedad
como producto de el sistema de mercado. El sistema de mercado es este que te he explicado, ¿no? Es cómo se llega al equilibrio a partir de distintas cantidades y precios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te fijas acá, el consumidor uno, este consumidor de acá, estaba dispuesto a pagar 20 por la unidad que él consume. El consumidor 2 estaba dispuesto a pagar 16 por la cantidad que él consume del bien. Y el consumidor número 5, digamos, estaba dispuesto a pagar 13. Entonces, pero cuando se equilibra el mercado, tanto el consumidor uno como el consumidor 2 y todos los que están acá, el 3 y el 4, van a pagar solamente 13. Entonces, por ejemplo, acá el consumidor uno pasó de lo que estaba dispuesto a pagar 20 a pagar 13. Entonces, si tú restas 20 menos 13, te va a dar 7. Esto de acá es el beneficio del primer consumidor. Él se ha beneficiado de que el mercado se equilibre, ¿no? Este es un beneficio en unidades monetarias que obtiene el consumidor uno. El consumidor 2, por otro lado, estaba dispuesto a pagar 16. Entonces, de los 16, él solamente ha pagado 13. Y esto de acá me va a dar 3 unidades monetarias de beneficio. Y si hacemos lo mismo para cada... Entonces, estas 7 unidades monetarias, por ejemplo, del consumidor uno, vienen representados por esto de acá. Sería la base que es 1 y la diferencia entre 20 y 13 que es 7, ¿no? Entonces, esta altura de acá, este rectángulo en este color, que lo voy a poner en color azul, es el excedente del consumidor del del individuo número 1, por así decirlo, ¿no? Esa diferencia. Esto de acá es lo mismo que está acá, ¿no? Esta área de este rectángulo es lo mismo que está acá, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, todo bien. Entonces, eso es para el consumidor uno. Por otro lado, para el consumidor 2, yo tengo esto de acá. El consumidor 2 estaba dispuesto a pagar 16 y este pagó solamente 3. Entonces, la diferencia entre 16 y 13 es 3, ¿no? Y yo si lo multiplico por la base, que es básicamente el aumentado en 1, yo voy a tener este rectangulito de acá, que va a estar en color azul también. Ahí. Y si yo hago lo mismo para los siguientes, yo voy a tener que también por acá se va a formar otro rectangulito así, otro rectangulito acá, acá, hasta que el rectángulo ya llegue a 0. Entonces, toda esta área azul que yo estoy pintando se le conoce como excedente del consumidor, ¿no? Y seguramente, espero que ya lo vean en la próxima clase, les van a decir que calculen el excedente del consumidor. Y la forma más fácil de hacerlo es asumiendo que todo esto es una serie continua, es decir, que no hay separaciones entre uno y 2, sino que acá también, por así decirlo, se va a hacer esto. Vas a calcular toda esta área de acá. Todo el triángulo que está debajo, que tiene como base el precio de equilibrio y el precio máximo, va a ser el excedente del consumidor, ¿no? Y te refleja básicamente la ganancia dentro de una sociedad por eh, por el hecho de que el mercado funcione perfectamente, ¿no? Que se equilibre, ¿no? Que la oferta y la demanda lleguen a un común acuerdo. Entonces, matemáticamente esto, pues, si yo tengo estas funciones de acá, lo que yo haría primero es igualarlas, ¿no? Para encontrar la cantidad de equilibrio. Esto de acá, si yo igualo demanda y oferta, voy a tener esto de acá. ¿Ahí me escuchas bien? ¿O
o se me va, o ya no escuchas tan No, bien. sí, sí se escucha bien. Genial, para tener mis dos manos libres. Entonces, si yo igualo la función de demanda, que es todo esto de acá, con todo esto de acá, yo voy a encontrar un precio de equilibrio, ¿no? Entonces, este precio de equilibrio voy a poner así Px nomás, acá también Px. Y acá simplemente es despeje, no es una ecuación simple. Pasamos para acá el 3 lo vamos a pasar por el otro lado, este 0 se elimina, y acá pasa más 3px, ¿no? Y esto de acá me va a quedar finalmente que el precio de equilibrio va a ser 8px, y si el 8 lo paso a dividir, me va a quedar que es 20 entre 8, ¿no? 20 entre 8, y esto quedaría, a ver, la calculadora, 5 medios. 2.5, o está mal mi calculadora, Sí, sí está bien. 0.5, ¿verdad? Sí. Precio de Genial, ya tengo el precio de equilibrio. Ahora, para yo hallar la cantidad de equilibrio, puedo sustituir este precio tanto en la función de demanda como en la función de oferta, ¿no? Entonces, yo lo voy a sustituir, por ejemplo, en la demanda, ¿no? Entonces, voy a sustituirlo en vez de Px, voy a poner 2.5. Y esto me va a dar 20 menos 3 por 2.5, 12.5. Y si tú quieres estar más seguro de tu resultado, lo que haces es pues usar una graficadora, ¿no? Donde graficas tanto la función de demanda como la de oferta. Entonces, la de demanda, yo te dije que la cantidad yo lo tomo como si fuera X, ¿no? Por eso que yo voy a poner acá X, o la grafico en el eje de las X, va a ser igual a 20 menos 3Y. Y esta es la función de demanda. Y hago lo mismo con la función de oferta, ¿no? Que era X igual a 0 más 5X. 0 más 5X. Más 5 más 0 más 5Y, que es el precio, ¿no? Y acá me va a equilibrar, pues, en 12.5 y 2.5, que es lo que había hallado acá. Está ahí todo bien, ¿verdad? Sí, sí está bien. Entonces, gracias a ustedes. Ahora vamos a calcular cuál es el excedente del consumidor. Te dije que el excedente del consumidor se iba a dar a partir del precio de equilibrio hacia arriba, es decir, el área triangular, ¿no? Acá el precio es de 2.5, ¿no? Yo puedo hacer esto, y es igual a 2.5, y todo el área de acá, esta área triangular, yo voy a calcularlo. Entonces, a mí me interesa calcular esto de acá, esta área de acá. Entonces, cuando tienes el gráfico es fácil hacerlo, ¿no? Porque tú dices, ah, ya este es el área de un triángulo, ¿no? Base por altura entre dos, ¿no? Pero, entonces, ahí si tú divides, ¿cuál es la altura? La altura es 6.67 menos 2.5, esa es la altura, por la base, que es 12.5. Y esto de acá lo divides entre 2 y te da pues 26.0625, ¿no? Y ya lo tendrías, pero si es que a veces les piden a ustedes hacer el procedimiento a mano, lo que van a hacer va a hacer esto de acá primero. Lo que vas a hacer es calcular primero este punto de acá, que voy a señalar anaranjado, este punto de acá, de la función de demanda. O sea, una vez que ya calculas el precio de equilibrio, lo siguiente es calcular este intercepto, ¿no? Y para calcular ese intercepto, lo que hacemos es simplemente ponerle a la cantidad en la función de demanda, le ponemos cantidad igual a cero, porque acá la cantidad es cero. Cantidad cero me va a dar este intercepto en Y.
Entonces, lo que hago es esto. Nos igualamos la cantidad a 0 y dejamos todo esto en función así. Y despejamos, ¿no? Esto de acá me va a dar... Voy a pasar para acá. Este es igual a 3 precio de X. Y después finalmente si el 3 lo paso al otro lado a dividir, me va a quedar 20 entre 3. Y esto de acá va a ser igual a 6.67. Redondeando, que es lo que teníamos acá, ¿no? Por otro lado, el precio de equilibrio yo ya sé cuál es 2.5. Entonces ya tengo tanto este punto que yo te señalé acá, este punto de acá, yo tengo este punto de acá y este punto de acá también. Este de acá es el precio de equilibrio. Este de acá es refleja la cantidad de equilibrio. No, sería acá. Y eso sería la base. Y la altura va a ser pues la diferencia entre el precio máximo, se le dice, o el precio en el que la cantidad es 0. Y la diferencia entre este precio de acá y este precio de acá va a ser la altura, ¿no? Entonces, el excedente del consumidor tiene esta fórmula, ¿no? Excedente del consumidor. Lo voy a poner como ese excedente del consumidor es igual al precio cuando la cantidad es igual a 0, la cantidad de demanda del bien X, el precio de X. Cuando la cantidad de demanda de X es igual a 0, ese precio de ahí le voy a restar el precio de equilibrio, ¿no? El precio de equilibrio o el precio asterisco, el precio de equilibrio, ¿no? Entonces, esta diferencia me va a dar la altura del triángulo por la base. La base es la cantidad de equilibrio que te señalé acá. Es esta área así, es el largo. Y todo esto dividido 2, pues, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. El precio de equilibrio te dije que era 2.5. Primero esto de acá. El precio cuando la cantidad demandada es 0 es 6.67. 67. Estaba el precio de equilibrio, 2.5, que es esto de acá. Precio de equilibrio que estaba acá. Todo esto multiplicado por la cantidad de equilibrio, que es la que nos salió, ¿dónde está? Acá. Precio de equilibrio, allá, está aquí. Y la cantidad de equilibrio que está acá, ¿no? Acá arribita. Esta es 12.5 entre 2. Y esto de acá me debe dar lo mismo que yo obtuve por el método así gráfico, como le dicen, ¿no? Entonces 6.67 menos 2.5 por 12.5 entre 2. Esto me da 26.06. Hasta ahí está claro, ¿no? Sí, sí, se entiende. Ya. Entonces ya tenemos el excedente del consumidor. Esto de acá no está. Elasticidad cruzada iba a tratar, pero creo que no sé si ustedes ven elasticidad en Sí, su curso. también. ¿Han visto elasticidad? No todavía, pero sí vamos a ver. Sí, viste ese tema. Sí, van a ver. No, ese es el tema que había estado tratando la semana pasada, porque según el currículo que me pasaron, después de elasticidad viene esto de acá, ¿no? Ah, Pero eso claro. está grabado en la tutoría anterior, pero si tienes dudas, algo también
me haces saber Sí, para copiarlo. ya entro al grupo de WhatsApp. Ajá. Vamos- Y ahora al final, si nos da un tiempo, hacemos un repaso de lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Esto de acá es excedente del consumidor. Del consumidor. Entonces, este es el excedente del consumidor. No es nada difícil cuando tienes funciones lineales. Cuando tengas, claro, tú como tienes más, estudias ingeniería, ya debes tener más base para cuando tienes funciones que no son lineales, por ejemplo, así como esta de acá, una función así, que también tiene pendiente negativa y también puede reflejar la demanda, y vas a tener que calcular esta área de acá seguro. Te van a decir, calcula esta área de acá, esta área que voy a pintar en rosado. Y en ese caso, lo que vas a hacer es pues una integral, ¿no? Una integral que va a ir desde este precio máximo, y va a recorrer hasta acá. Claro, sí, sí. Ah, no, en ese caso la integral se trabaja un poco creo con la función inversa, pero eso creo que todavía no sé si lo voy a Eh, trabajar. Sí, Ese es más o menos. cálculo Ajá, 2. claro, pero no sé si en economía básica les vayan a hacer integrales. Ahorita no me acuerdo cuál era la fórmula, pero sí es como una integral en este caso, ¿no? Para calcular esta área. Era de la función inversa, creo. Pero eso hay que dejarlo de lado. Ya, entonces ya tenemos el excedente del consumidor, y lo siguiente es pues calcular el excedente del productor. Ya más o menos ya te habrás ido haciendo una idea de cuál va a ser el excedente del productor en este caso de acá. Ocurre más o menos cuál sería el área del excedente del consumidor, del productor, perdón, en esta gráfica. Disculpa, ¿cómo? Eh, Más o menos ya te haces una idea de cuál va a ser el excedente del productor. Si es que esto de acá me refleja a mí Ah, sería el triángulo que el está, triángulo, este ¿no? triángulo de acá, ¿verdad? Este triángulo de acá, que va así. ¿No? ¿Y eso qué nos quiere decir? Y vamos a hacerlo acá en el Paint de nuevo. Control Z. De nuevo acá tengo mis ejes. Nuevamente acá yo tengo el precio del bien X y la cantidad del bien X. No, pero ahora lo voy a hacer desde el punto de vista del productor, ¿no? Entonces, supongamos que a un precio de cero, pues yo no voy a ofrecer nada, ¿no? Yo tendría un punto por acá. Porque si obviamente el mercado no me paga nada, yo no tengo por qué producir algo. Y así es que el precio aumenta quizás hasta por acá, ya quizás yo me animo a producir esta cantidad de acá, ¿no? Que está acá. Y ya tengo otro punto más. Si el precio llega a ser más alto, yo me voy a animar a producir un poco más. Y quizás mi producción llegue hasta este otro punto de acá. Este otro punto de acá. Y uniendo los puntos, pues yo tengo acá lo que es la función de oferta o la curva de oferta. Yo no sé por qué le dicen curva si es que es una recta, ¿no? A veces en los libros sale así. Es la oferta. Entonces, ahí tenemos la oferta y ya sabemos cómo también se deriva la demanda. La demanda va a tener pendiente negativa y se van a cruzar acá en un precio de equilibrio nuevamente, ¿no? Este de acá va a ser el precio de equilibrio. De asterisco o P de equilibrio también, ¿no? Este de acá va a ser la cantidad de equilibrio.
Y esta es la demanda. Demanda. Ya está. Entonces, ¿qué me dice esto de acá, no? A ver, ¿dónde está? Acá está. Entonces, a este precio de acá, por ejemplo, este precio sub cero, la cantidad producida era esto de acá, cantidad sub cero, ¿no? ¿Qué pasa si el precio aumenta acá, cae hasta acá? De nuevo, Q2. Tengo acá que va a haber una cantidad 2 ofrecida, ¿no? Entonces, eh, acá tenemos el precio de... Ya, entonces, a un precio cero, solamente había una cantidad cero, que puede ser, por ejemplo, no sé, 10, 20, una cantidad pequeña, ¿no? Aumenta el precio a P1, la cantidad, perdón, acá la cantidad va a aumentar a P1 también, a Q1 también. Acá va a ser Q1, ¿no? Entonces, hasta que se equilibre acá en el precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos, el productor cero, por así llamarlo, el productor cero, estaba dispuesto a ofrecer esta cantidad de acá, esta, esta cantidad de acá, esta cantidad cero a este precio. Pero cuando se equilibre el mercado, él va a recibir este precio de equilibrio que es más alto, ¿no? Entonces, esta área de acá es lo que va, es lo que él va a recibir de extra por el mecanismo de mercado, ¿no? Porque si no, entonces vemos que debido a que el mercado se equilibra a un precio más alto, entonces él va a estar, él va a tener una ganancia del producto de sus ventas, ¿no? Lo mismo pasaría con el productor número uno. En este caso, él estaba dispuesto a ofrecer la cantidad Q1 a un precio 1, pero por el mecanismo de mercado, el precio de equilibrio se iguala acá. Y él ofreció la cantidad, claro, el Q0 lo ofreció el productor cero, pero él ofreció toda esta cantidad de acá. No, él le ofreció esta cantidad de acá y va a tener un beneficio que va a ser igual al área esta de acá, que está por debajo de la curva. Entonces, es básicamente el mismo concepto, pero ahora trasladado al productor, ¿no? Cada productor va a tener así beneficios marginales que van a ir cubriendo este espacio hasta que se igualen las cantidades. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a hacer el mismo procedimiento de calcular esta área de acá. Esta área de acá. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Ya. Entonces hacemos lo mismo con lo que ya habíamos trabajado. Yo ya tengo ya mi precio de equilibrio, ya tengo mi cantidad de equilibrio. Y ahora lo que procede pues es calcular los puntos, ¿no? A ver, vamos a ver gráficamente. Para calcular esto yo tendría que, para calcular el área de este triángulo, yo tengo que saber cuál es el valor en este punto, cuál es el valor en este punto y cuál es el valor en este punto, ¿no? Esto de acá me va a dar la altura y este valor de acá me va a dar la base. Entonces, el valor de la base va a ser igual a la cantidad demandada, a la cantidad de equilibrio, y la altura va a ser pues la diferencia entre el precio de equilibrio y el precio
cuando la cantidad demanda de cero, la cantidad ofertada es cero, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo. Excedente del productor. Entonces, tomamos la función de oferta, que era esta de acá, y te dije que teníamos que igualar la cantidad a cero. Menos 5. De acá nos iba a dar este punto de acá. Ah, ya. A ver, la asistencia está en la descripción del grupo, pero por acá también lo voy a mandar. Está acá. Ahí está. Ahí lo llenas. Entonces, esto era pues el precio en cero. Era tenemos que despejar cuando la cantidad es cero, ¿no? Reemplazamos esto de acá. Quedar así. Pero esto va a quedar igual así. Esto de acá sí. El 5 lo pasamos a dividir. Y toda cantidad cero entre menos 5 es cero. Pues todo número que divide a cero es cero. Entonces ya tenemos el primer punto. El otro punto era este de acá del precio de equilibrio y la cantidad que ya tenemos. Entonces el excedente del consumidor va a ser básicamente esto de acá. Perdón, el excedente del productor. Igual, el excedente del productor también al precio cuando la cantidad ofertada de X es igual a cero, menos el precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio entre 2. Acá tenemos... No, en este caso es al revés. Sí. Precio de equilibrio menos el precio cuando la cantidad es cero. Este es el precio cuando la cantidad es cero y reemplazamos, ¿no? El precio de equilibrio era 2.5 menos el precio cuando la cantidad es cero, que es cero, por la cantidad de equilibrio sobre 2. Y esto de acá nos va a dar 2.5 por 12.5 entre 2. Esto es 15.625. Sí, está claro, ¿verdad? Luis y Sí, ya. sí, sí, se está entendiendo. Entonces, ya, lo último es calcular el bienestar de la sociedad, ¿no? Que es simplemente la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. Bienestar o se le llama excedente total. Excedente total. El excedente total es básicamente el excedente del productor más el excedente del consumidor. Y este es 15.625 más 26.06. Este es 41.68. Que se interpreta como este, bienestar producto del sistema de mercado. ¿No? Ustedes habrán escuchado hablar de que, claro, el sistema de mercado en la economía es el más eficiente, el que genera mayor bienestar y proviene pues básicamente de estos conceptos, tanto de excedente del consumidor y de excedente del productor. Ay, hasta ahí ya está. A ver, ¿quién más está por acá? ¿Tienes clase a las 10, Luis, dices?
Sí, sí, tengo clases, justo estoy llenando el cuestionario, Ah, ya. el link de asistencia. Está bien, llénalo, llénalo para que vayas a tus clases también ya. Ya está, gracias. Ya. Tú ya sabes, ahí tienes las fechas, cuando quieras puedas entrar y cualquier duda, consulta, entras pues siempre a las reuniones, ¿no? Que están en la descripción del grupo. Sí, sí, gracias. Justo ya voy a entrar al grupo de WhatsApp también Ya, y entraré a la otra sesión de la tutoría. está bien. Cuídate, Luis. Nos vemos. Gracias, gracias. Cuídate, hasta luego.